Si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme en la carta a los Hebreos. Y vamos a estar estudiando los primeros 3 versículos de Hebreos capítulo 1. Hebreos 1, 1 al 3. Y ya que vamos a estar analizando los primeros 3 versículos de este libro, quisiera hablarles un poco del libro antes de entrar a modo de introducción. Hay un mandato que se repite varias veces en este libro de Hebreos. Es, por decirlo así, un mandato sobresaliente. Y ocurre por primera vez en el capítulo 3, versículo 1. Dice, considerad a Cristo Jesús. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerad a Cristo Jesús. Ahora, cuando dice considerad a Cristo, no es como a veces nosotros usamos la palabra en español de que, bueno, considéralo. No, la idea de que, bueno, si quieres o no quieres está bien, pero por lo menos considerarlo un poco, ¿no? La idea original es una contemplación profunda. Es de pensar intensamente, de meditar intensamente sobre nuestro Señor Jesucristo. El mandato ocurre otra vez en Hebreos 12, un texto que conocemos, donde dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción contra pecadores para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es ese concepto de que debemos contemplar, debemos pensar y meditar en la persona de Cristo Jesús. Y me encanta ese concepto, en particular cuando pensamos en el contexto del libro de Hebreos, de que estos judíos, estos hebreos en el primer siglo estaban pasando por muchas dificultades, por pruebas, por aflicción. Sus familias les estaban persiguiendo, el gobierno les estaba persiguiendo. Y algunos de ellos, por el contexto, nos damos cuenta de que comenzaron a lidiar con la tentación de que, ¿sabes qué? A lo mejor sería más fácil dejar de profesar a Cristo. A lo mejor sería más fácil dejar de confesar a Cristo y regresémonos al judaísmo. Porque si regresamos al judaísmo, ya nuestras familias dejan de perseguirnos, ya el gobierno deja de perseguirnos, y al fin de cuentas no es tan diferente. El Antiguo Testamento todavía lo abrazamos, es el mismo Jehová. Simplemente tenemos que dejar de confesar a Cristo como Señor. Y me encanta que la respuesta a eso, o sea, ellos están considerando abandonar a Cristo, de que la respuesta bíblica es solamente esto: contempla a Cristo. Piensa en quién es Cristo. Piensa en lo que Cristo ha hecho, porque si verdaderamente piensas y meditas en Cristo por quién es y lo que ha hecho, jamás uno va a querer abandonarlo. Jamás uno va a regresar al mundo si verdaderamente está contemplando y pensando en quién es Cristo de verdad. Así que eso es precisamente lo que vamos a estar haciendo en esos primeros 3 versículos, considerando y contemplando quién es Cristo, qué ha hecho por nosotros. Nos vamos a leer el texto y luego les voy a dar el bosquejo para esta mañana. Hebreos 1, 1 al 3. ¿Sí, amén? Así dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Señor, te rogamos en esta mañana que tú nos ayudes a entender este texto, que abras nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley y que tu Espíritu Santo no solamente nos dé iluminación y entendimiento, sino que nos dé capacidad y fuerza para realmente contemplar a nuestro Señor y Salvador. Que nos ayude a aplicar el punto de este texto, de enamorarnos y fascinarnos con la persona de Cristo Jesús, para que tú recibas toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en esta mañana quisiera dividir el texto en tres secciones, tres maneras, tres razones de por qué debemos contemplar a Cristo, tres razones por las cuales debemos adorar a Cristo. Primero vamos a contemplar de que Cristo es la consumación de la palabra divina, luego que Cristo es la consumación de la esencia divina y luego que Cristo es la consumación de la obra divina. La palabra consumación es una palabra que no usamos tanto en ese contexto, pero me gustó porque la palabra consumado, en particular cuando pensamos en la exclamación de Cristo en la cruz, consumado es. Consumado habla de que algo está llegando a su fin, de que está completo. Pero no solamente está completo, sino que lo hemos terminado a su máximo fin, de que no puede ser mejorado. Está como que lo más alto, lo mejor que puede ser, está consumado. Entonces, Cristo en primer lugar es la consumación de la palabra divina. Observan ahí el versículo 1, que dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Y sabemos esto, conocemos nuestro Antiguo Testamento, de que Dios habló por medio de Noé y por medio de Moisés y Samuel y David y los profetas. Habló en el huerto con Adán, habló durante la monarquía, durante la división. Muchas veces Dios estaba comunicándose con la humanidad. Dios siempre tenía ese deseo de comunicarse, de revelarse a la humanidad. Y en particular por medio del pueblo judío. Mandó muchos profetas, muchas veces. Jeremías, en el libro de Jeremías, Dios dice, envía a vosotros todos mis siervos desde temprano y sin cesar. Y esa frase se repite 5 veces en Jeremías. Les mandé mis profetas desde temprano y sin cesar. Hay una constante comunicación de parte de Dios al pueblo de Israel, de que Él quiso revelarse a ellos. O sea, si alguien en la historia no ha llegado a conocer a Dios, si nosotros sentimos una falta de comunicación, no es de su parte. ¿No? Dios siempre se ha comunicado, Dios siempre se ha revelado, muchas veces. Y no solamente muchas veces, sino de muchas maneras, dice el texto. Ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Y pensemos en algunas de las maneras en la Biblia. A veces Dios habló en voz alta y con voz tronante. A veces con humo y fuego. Por la palabra escrita, en símbolos, en parábolas, en la narrativa. Dios es como un buen maestro que comienza a enseñar algo y luego ve que todos los alumnos están dormidos y no están entendiendo. Así que busca otra manera y hace una ilustración, dibuja algo en la pizarra, busca la manera, ¿no? Que no solamente se repite muchas veces, sino que varía su forma de comunicación. ¿Por qué? Porque desea comunicarse, desea revelarse, ¿no? En el Antiguo Testamento tenemos mucha comunicación, una gran revelación de Jehová. Jehová misericordioso, piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia y verdad. Es una maravillosa revelación. Uno lee el Antiguo Testamento y conoce quién es Jehová.
Y al mismo tiempo, habiendo dicho esto, Pablo puede decirnos, Colosenses 2:17, de que todo esto era una sombra en comparación a lo que tenemos en Cristo, ¿no? Una sombra. Sí, Dios habló muchas veces con los profetas, habló en muchas maneras, pero en comparación a lo que tenemos en Cristo, era una pobre revelación. Entonces el autor de Hebreos dice, ahora en esos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Observen todos los contrastes que hay entre los versículos 1 y 2. Dice que los profetas hablaron en otro tiempo, en el pasado, pero ahora Cristo nos habla en esos postreros días. Antes habló a los padres, ahora habla a nosotros. Antes hablaba muchas veces y de muchas maneras, un verbo continuo, y ahora dice, nos ha hablado. Denota un acto ya pasado, ya definitivo, ya completo. No dice que nos va a hablar en Cristo. No nos dice de que nos está hablando en Cristo. Nos dice de que nos ha hablado en Cristo. Todo lo que Dios quiso decirnos, ya lo ha hecho, ya lo ha dicho en Cristo Jesús. No necesitamos más revelación, es la implicación. Lo que necesitamos es acudir y prestar atención a la revelación que Dios ya nos ha dado en Cristo Jesús. Porque todo lo que Dios quiso decirnos ya lo ha hecho en su Hijo, ¿no? Ahora necesitamos contemplarlo, ahora necesitamos considerarlo, ahora necesitamos meditar en Él. Porque Jesucristo es la consumación de la revelación de Dios. Es la totalidad de la revelación de Dios al hombre. Con Jesucristo Él trajo luz y ya no hay necesidad de más. Hoy en día muchos ahí, si prendes la tele, muchos se autodominan apóstoles y profetas. Y dicen que traen nueva revelación. Y me pregunto, ¿otro profeta? ¿De verdad otro profeta? Otro profeta solamente traería una sombra sobre la perfecta y completa revelación que tenemos en Cristo Jesús. Profetas eran lo que tenían en los postreros tiempos. Ahora Dios nos ha hablado en Cristo Jesús. Y si nos dan nueva revelación, esto implicaría de que la revelación que tenemos ya en Cristo es insuficiente. Y no puede ser. Todo lo que necesitamos lo tenemos en Cristo. Además, vean esa frase al inicio del versículo 2, de que dice en esos postreros días. Esa frase es una frase técnica, es una frase escatológica en la Biblia, que nos habla de los últimos tiempos, los postreros tiempos. El Antiguo Testamento habla mucho de los postreros días, los postreros tiempos. Y habla de una época, habla de la última etapa de la historia. Y el punto es de que ya no hay ningún otro evento, ninguna otra cosa que tiene que pasar antes de la venida del Señor Jesucristo. Estamos en la última fase del plan divino. Y el punto es de que cuando la Biblia habla de los postreros días, de que eso debe de fomentar y generar una gran expectativa de que Cristo puede regresar en cualquier momento. Pero el punto acá en el contexto es de que si estamos en la última fase del plan de Dios, si estamos en los últimos, los postreros días, entonces la revelación que antes venía a nosotros de manera progresiva, poco a poco Dios hablándonos en Moisés y Josué y los profetas, ahora ha llegado a su fin. Ahora ha llegado al final. Ahora Cristo es todo lo que necesitamos. Ha llegado a su culminación. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, según de Pedro 1:3, lo tenemos en las promesas acerca de Cristo. La fe que una vez ha sido dada a los santos, lo tenemos, Judas 1:3. Entonces no debemos buscar revelación nueva
por medio de otras fuentes. Todo lo que necesitamos, todo lo que Dios quiere decirnos está acá, cuando describe a nuestro Señor Jesucristo a nosotros. Estuve escuchando un pastor que estaba comentando sobre este texto. Y es curioso, la forma en que lo dice en griego es de que Dios nos ha hablado en hijo, literalmente. Que Dios ha hablado en hijo. Y la ilustración fue curiosa porque dijo, es como si yo estuviera hablando y estoy tratando de decir algo y luego se me atraviesa la lengua y no puedo pensar en cómo decir eso. Digo, ay, perdón hermanos, es que español es mi segundo idioma. Yo hablo mejor en inglés. El punto es como, Dios habla mejor en hijo. Es el idioma en que Él se comunica mejor. Cuando Él quiere expresarse en la mejor manera posible, con la más precisión posible, no lo hace en profetas. No lo hace por medio de voces tronantes en el cielo, voces audibles. Cuando Dios quiere comunicarse a la humanidad y quiere expresar su naturaleza y mostrarnos todas sus perfecciones, lo hace por medio de su Hijo. Lo hace en Él, por medio de Él. Si quieres conocer a Dios y estás mirando otras cosas en vez de contemplar la belleza y la perfección de Cristo Jesús, estás mal. Porque Dios se ha revelado a nosotros en Cristo Jesús. Amén. Es la consumación de la palabra divina. Ahora, punto 2. No solamente es la consumación de la palabra divina, sino que explica un punto de por qué es de que el Hijo es la perfecta revelación. ¿Por qué es de que el Hijo es la consumación de la palabra divina? Y es porque Cristo es la consumación de la esencia divina. De que Cristo es por naturaleza Dios. Y el autor nos da 5 frases acá que nos muestran que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios y es superior a cualquier otra persona. Comienza ahí a la mitad del versículo 2 diciendo de que a Él o a quien constituyó heredero de todo. Que Cristo es el heredero de todo. La pregunta, ¿a qué se refiere esto desde que es heredero? ¿Qué significa ser heredero? Bueno, la Escritura habla mucho de que todo lo que existe en este mundo, todo lo que Dios creó, no solamente lo hizo por medio de Jesucristo, sino que lo hizo para Cristo. Todo lo que existe es para Él. Colosenses 1:16, todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Y eso es lo que significa heredero, de que todo existe para Él. Y sin entrar en muchos detalles técnicos, el punto es de que cuando Dios le constituyó heredero, literalmente dice que le puso como heredero. Es de que le entronizó, lo puso a su diestra y le instaló como el heredero del mundo. ¿No? Y va a hablar de esto un poco más tarde, de que Cristo ahora a la diestra del Padre está solamente descansando hasta que su Padre acabe con sus enemigos y el Padre pueda entregarle su herencia. Pero el punto es de que desde su resurrección, por decreto del Padre, Cristo ya es el heredero de todo. Legalmente le pertenecemos. Somos su herencia. Si tú preguntas, oye, ¿por qué existo? ¿Por qué es de que este mundo existe? ¿Por qué existen los ángeles? ¿Por qué existen las estrellas? ¿Por qué existe todo esto?
La respuesta es porque somos la herencia del Hijo. Somos un regalo del Padre a su Hijo. Le pertenecemos. Estamos hablando de la exaltación de Cristo. Ahí está. Todo lo que existe como un regalo para Él. Él es el heredero de todo lo que hay. Además de esto, dice de que por quien asimismo hizo el universo. Cristo hizo el universo, en el sentido de que Dios hizo el universo por medio de Él. Y esto es un poco interesante, porque cuando leemos la frase, por quien hizo el universo, el sujeto del verbo hizo es el Padre. El Padre hizo la creación, pero ¿cómo lo hizo? Por medio de Cristo. Y es curioso, ¿no? O sea, leemos textos como Génesis 1:1, en principio Dios creó los cielos y la tierra. Y, ok, el Padre hizo el mundo. Pero luego si nos preguntamos, pero ¿cómo es de que Dios creó los cielos y la tierra? ¿Cuál fue el medio directo? Bueno, dice allí en Génesis de que Dios dijo sea la luz y fue la luz. Es decir, que Dios creó todo por medio de su palabra, por medio de un verbo. Lo curioso es de que seguimos leyendo, llegamos a Juan 1:1 y aprendemos de que el verbo es ¿quién? Es Jesús. Juan 1:1 dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El que estaba con Dios en el principio, y luego Juan agrega, todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿Dios hizo el universo? Sí, pero ¿cómo hizo el universo? Por medio del poder de Cristo Jesús. Dios creó todo, amén, pero Dios es trino. Y en Génesis 1 vemos las tres personas de la Trinidad activa. Dios, quien dijo sea la luz, el Verbo y el Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas. Entonces el punto es de que Dios Padre hizo el universo por medio de Jesús. Y cuando decimos universo, estamos hablando de todo, tanto lo físico como lo espiritual. De hecho, en el original, universo es edades. Se refiere a ángeles, energía, materia, almas, el pasto, el sol, las estrellas, todo lo que hay. Cristo lo hizo. Y otra vez, en el punto, si estamos pensando en considerar a Cristo. O sea, imagínate de que cuando pensamos en Cristo, estamos contemplando una persona tan capaz, tan poderoso, de que un día puede crear billones de estrellas, millones de galaxias, lo más grande posible, y luego con una complejidad increíble a nivel de electrones y átomos. Es increíble cómo Dios, por medio de Cristo, pudo crear todo. Además dice de que Cristo, ahí el versículo 3, es el resplandor de su gloria, el resplandor de la gloria de Dios. Y poco a poco el autor está moviéndonos más y más hacia el misterio de la Trinidad, donde no vamos a comprender todo, ¿no? Porque hay cosas de Dios, hay cosas de la Trinidad, de que la mente humana es simple y sencillamente no vamos a poder captar. ¿No? Si tú me preguntas, oye José, explícame eso de cómo es de que Dios es un solo ser que habita eternamente en tres personas. Pues la respuesta es, yo no sé cómo funciona Dios.
Y para mucha gente esto les frustra, ¿no? Porque quieren comprenderlo. Pero ¿sabes qué? Yo me gozo en esto. O sea, yo descanso en eso. A mí me da paz de que mi Dios, el Dios que yo adoro, es más grande que mi capacidad de comprenderlo. O sea, adorar a un Dios que sea tan pequeño que entre en el cerebro de Josías no sería digno de alabanza. Dios es mucho más grande que nuestra capacidad de entenderlo. Pero nos revela ciertas cosas y tenemos el deber de entender esas cosas. Y lo que dice es de que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Y creo que la ilustración que da allí es como el sol y los rayos que el sol emite. Entonces, para darles un ejemplo, si yo llegara a preguntarles, oye, levante la mano si crees de que si salimos de este gimnasio, ustedes pueden ver el sol. Yo creo que la mayoría de nosotros levantaríamos la mano y diríamos, sí, o sea, si salgo, levanto los ojos y puedo ver el sol. Pero si hubiera un científico entre nosotros, muy científico, diría, no puedes ver el sol. Lo que ves cuando dices que ves el sol son los rayos que el sol emite. ¿Sí? ¿Recuerdan algo de la ciencia en la escuela? O sea, el sol está de millones, si no me equivoco, 93 millones de millas. De aquí, está muy lejos. Pero el sol es resplandeciente. ¿Sí? Y el sol resplandece rayos, que esos rayos en sí son de esencia sol. Y cuando esos rayos nos llegan, cuando el resplandor del sol nos llega, sentimos el calor de los rayos, vemos la luz de los rayos y decimos, uy, el clima está bien hoy. Y sentimos el calor del sol y vemos la luz del sol porque entendemos de que los rayos que el sol resplandece son sol en su esencia. Ahora, el punto es esto. En la misma forma, nadie jamás ha visto a Dios. Nadie puede ver a Dios. Juan 1:18 dice que a Dios nadie le vio jamás. Pero dice, a Jesucristo, Él le ha dado a conocer. Él lo revela, Él es su resplandor. Pablo lo dice de esta forma, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, ¿puedes ver a Dios, sí o no? No, no puedes ver a Dios. Pero cuando ves la faz de Jesucristo, estás viendo a Dios, porque Él es el resplandor de la gloria de Dios. Otro texto que enseña esto, ustedes recuerdan Juan 14, es un texto muy conocido, de que Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y luego continúa y dice, si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le has visto. Y esto ya es demasiado para Felipe. Y Felipe dice, oye, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Como que, uy, si tuviera el privilegio de ver al Padre, eso sería lo máximo. Y luego escuchas el dolor en la voz de Jesucristo, que Él responde, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú,
muéstranos al Padre. ¿No? Porque Jesucristo es Dios, es el resplandor de la gloria de Dios. Si estamos viendo a Jesucristo, estamos viendo a Dios. Es su resplandor. ¿Cómo podemos llegar a decir esto? Nos lleva aún más hacia la deidad de Jesucristo con la frase que sigue, en donde declara de que Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. No solamente el resplandor de su gloria, sino que Él resplandece la gloria de Dios porque Él es la representación exacta de la esencia de Dios.